llegar, porque tendría que ser que acá, antes del sistema óptico, tuviese un lente positivo para que acá, al sistema óptico, llegara convergente. Entonces, convergente no pueden llegar. Solo llega ese rayo que toca el sistema óptico paralelo o con una vergencia cero, o puede llegar divergente. Llega divergente cuando el objeto se ubica en un objeto más cercano al infinito. ¿Listo? O sea que si el objeto está a 1 metro, ¿cuál es el valor de la vergencia? No puede ser menos 100. Menos 1. ¿Sí? Menos 1. ¿Listo? Entonces, hay distancias que de una vez ustedes vayan se las aprendiendo. Pocas veces les voy a decir apréndanse algo de memoria, pero esas distancias sí. Los que manejamos. La vergencia de 1 metro, de 60 centímetros, porque en retinoscopía es necesario si vamos a trabajar a 60 centímetros. La vergencia de 50 centímetros, 40 centímetros, que es donde ubicamos la carta de cerca de lectura, y por si algo, 33 centímetros, que en algunos test se utiliza la distancia. 50, 40. 100, 60, 50, 40, 33, ya 25 por ejercicios. O sea que todas esas distancias se las Volumen. todas esas distancias se las dividen en 2,5. No, 100 dividido las distancias. Puede ser 1 dividido el valor en metros, la distancia en metros, o 100 dividido la distancia en centímetros. Cualquiera de las dos fórmulas son correctas. Bueno, tienen que tener muy presentes la unidad y ponerla, por favor. También me interesa mucho cuando aplican fórmulas que ustedes manifiesten las unidades que están manejando. ¿Listo? Entonces, un rayo que viene del infinito, ¿qué vergencia tiene? Un rayo que viene de una distancia de 40 centímetros, ¿qué vergencia tiene? Menos 50. De 40 centímetros menos 250, correcto. Menos. Listo, que no se les olvide el signo. Si hay algún marcador, a veces estos marcadores son traicioneros. Y no se ve, me avisan. ¿Listo? Listo. Es un sujeto hemétrope que está observando un objeto en el infinito. ¿Dónde focalizan los rayos? Hemétrope. ¿Sí? Profe, en acomodación cero, ¿cierto? Porque como está en el infinito, pues la acomodación debe permanecer relajada. ¿Qué sucede entonces en ese mismo sujeto hemétrope donde le modificamos la distancia del estímulo? Haya acomodación para que llegue al punto de la retina. Entonces, si no hiciese acomodación, este punto quedaría detrás de retina, en un -2, ¿cierto? Pero como el mecanismo de acomodación es tan activo, inmediatamente dice, uy, un estímulo borroso, actívese la acomodación, ¿cierto? Parece como los poderes de los superhéroes, actívense, ¿sí? Entonces se activa toda la vía y lo que sucede es que teóricamente el mecanismo de acomodación debe activar 2 dioptrías. Con esto, este punto se desplazaría, con este color en negro, este punto detrás de retina por esta acomodación se desplazaría y llegaría a retina para que el sujeto vea nítido, ¿de acuerdo? Esta distancia, que son 50 centímetros, es la demanda.
la demanda acomodativa. Es decir, es ese valor estímulo que se requiere acomodar. ¿Sí? Es el estímulo que genera la respuesta acomodativa. ¿Vamos bien? Y este más 2, ¿cómo se llama? Respuesta. Respuesta acomodativa. ¿Por qué les dije yo entonces que cuando un objeto se ubica a 50 centímetros, la vergencia es de menos 2, ¿cierto? ¿Por qué les dije que teóricamente la respuesta debe ser más 2? Yo les dije, el objeto está ubicado a 50 centímetros. La vergencia de los rayos estímulo o de demanda es menos 2. Y yo les dije, teóricamente la respuesta debe ser más 2. ¿Por qué teóricamente? Porque no es preciso y manda un impulso y pues según sea ese impulso puede ser muy exacto, puede que se quede o se pase. Bueno, perfecto. Sino que en la práctica no esperamos a que sea más 2. En la práctica esperamos a que sea la respuesta más 1,75 más 1,50 e incluso más 1,25. Nosotros en la práctica no esperamos a que el paciente acomode más 2, sino que esperamos como elemento natural a que hipoacomode. Es decir, ¿cuánto hay de diferencia entre estos dos? 0,25. Acá, hasta acá, 0,50 de hipoacomodación. Y de acá, 0,75. Todo esto es positivo porque mire qué es lo que le hace falta para llegar a más 2. ¿Sí? Esto se llama, o es una hipoacomodación. ¿Qué quiere decir? Que es menor la respuesta, ¿cierto? Eso es un retardo acomodativo, es decir, que no se acomoda todo lo que la demanda genera. ¿Cómo se le llama también? Lo que Isabela nos estaba contando ahora. Esto se refleja como lag de acomodación. Incluso algunos autores dicen que ese lag puede llegar hasta más 1. ¿Qué es lo que sucede? Es un estado de normalidad, depende del dinamismo de la acomodación y de la ausencia de alteraciones acomodativas. ¿Sí? Entonces, resulta que estoy observando acá un objeto a 40 centímetros. Mi sistema visual debería acomodar más 2, a 40 centímetros son 2,50. Esperaría que mi sistema visual acomodara más 2,25, más 2 o más 1,75. ¿Por qué sucede eso? Porque el mecanismo, como lo comentaba ahora el compañero, es que él no puede quedarse acomodado y se quedó estático ahí. Él tiene fluctuaciones en ese mecanismo de acomodación. Entonces, esa hipoacomodación permite que no haya fatiga visual. Mientras que si acomoda 2 dioptrías, exactamente el mismo valor de la demanda, tiene que mantenerse ahí, mantener. Entonces, hay un momento en que se presenta fatiga. ¿Sí? O sea, que lo ideal es que tenga Eso es lo ideal. Estos valores son los valores de normalidad. ¿Sí? ¿Quiénes conducen carro? Entonces saben que al carro hay que echarle gasolina, ¿cierto? Todos sabemos que a un carro hay que echarle gasolina. ¿Qué pasa si andamos y aparece un bombillito ahí? De reserva. Activó la reserva. Inmediatamente el carro se apaga. No.
Entonces da un tiempito, ¿cierto? Prudente. Entonces, ¿qué pasa si no se aguanta y seguimos, el carro se puede quedar parado, ¿cierto? Entonces eso pasa con el lag de acomodación. Es una reserva que se tiene para poder alcanzar a cumplir la meta de lectura sin fatiga. Pero si excedemos esa respuesta, empieza a tenerse síntomas, ¿sí? Preguntas. Voy a dejar acá o ya van a poner. Resulta que a este gráfico lo vamos a volver a trasladar acá un momentico. Tenemos el sistema visual. ¿Sí? Volvemos a tener el estímulo a 50 centímetros. Resulta que la profe nos dijo que una respuesta normal acá podría ser más 1,50, ¿cierto? El punto focal, ¿dónde llega? 50 centímetros, estos rayos llegan y ¿hacia dónde se desplazan? ¿Se quedan acá o pasan allá? Ese 0,50 queda acá. ¿Sí? Retomemos acá, menos 2. Esta vergencia negativa me lleva hacia atrás 2 dioptrías, pero resulta que la acomodación me vuelve y me trae 2,50, antes estaba acá, menos 2. Es corregido por acomodación 1,50, entonces queda en 0,50. ¿Sí? Profe, ¿y por qué la agudeza visual se disminuye? Pues que todo punto focal que caiga por fuera de la retina disminuye la agudeza visual. Les pregunto, como no me preguntaron, siendo estos valores de normalidad en donde no se afecta la agudeza visual por esta hipoacomodación, ¿por qué no se afecta? Yo creo que de pronto por ese movimiento transitorio que tiene el baile, entonces nos permite como verlo con claridad y como la respuesta del cuerpo humano es hacer lo mínimo para poder alcanzar la meta. Entonces pues ve que con un 75 podemos llegar o con el 1,50 en este caso, ya con ese se conforma pues con tal. Hay un efecto óptico. ¿Cómo se llamará? Un efecto óptico. Nosotros tenemos acá un diafragma, ¿cierto? ¿Para qué sirve el efecto estenopeico? Para reducir la aberración esférica. ¿Sí? Te resulta que si esta pupila está midriática, todos los rayos llegan acá a la cristalino y se refractan diferente los que llegan por la periferia a los que llegan por el centro. Entonces esa aberración esférica sí va a afectar la agudeza visual. Pero sucede que como hay miosis, ¿se acuerdan de la tríada acomodativa? Cuando uno hace acomodación, es acomodación, miosis y convergencia. Aquí vamos a hablar de la miosis. Si disminuyo los rayos que ingresan, entonces acá solo van a ingresar los rayos centrales. Van a tener un solo punto en común. Tal vez este 0,50 quedó como muy lejos de retina, quizás fue por eso. Los puntos van a tener una mayor coincidencia, porque al tener menor diámetro pupilar, producto de esa, pues siendo esa miosis, disminuye la aberración esférica, aumentando la profundidad de foco. ¿Sí? Entonces, en este caso, por eso es la justificación óptica de por qué en presencia de un retardo acomodativo o lag acomodativo no se disminuye la agudeza visual. ¿Listo? Si el lag da un valor mayor, digamos que más uno, Mucha diferencia entre lo que demanda y lo que... ¿Qué sucederá si el lag acomodativo es mayor a 1?
Hablamos de una alteración acomodativa. Llámese fatiga, aunque la fatiga puede encontrarse valores normales de la amplitud de acomodación, pero sí se está hablando de una insuficiencia acomodativa. ¿Sí? Y entonces ahí ya hay síntomas de cerca, dolor de cabeza, cansancio al leer. Síntomas ya. Y hay signos como pruebas bajas en las pruebas de amplitud de acomodación. Pronto nos cae encima. No, eso está bien pegado. Que pare, peguen la bota. Pues ensayemos mientras tanto, a ver si se cae, ya no lo volvemos a hacer. Ah, Perfecto. marica, está con ganas de cambiar. Esa parte la editan, ¿sí? Porque yo- Listo, vamos bien. Entonces, les doy la siguiente pregunta. No, todavía no. Diga, profe, despacio. Tenemos un objeto ubicado a 60 centímetros. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de la demanda acomodativa? Realmente en la calculadora dice como 1.666, sino que en optometría, cuando sobre todo hacemos retinoscopía y trabajamos a 60 centímetros, se compensa 1.50, ¿sí? Pero realmente es 1.66. Entonces la demanda acomodativa es menos 1.66, ¿sí? ¿Cuáles serían los valores o las respuestas normales? Considerando la acomodación. 40, unos 50. Hasta más 0.75 se podría llegar. Entonces acá sería menos 1.66 dioptrías, ¿cierto? Por 60 centímetros. Acá sería una acomodación de más 50 más 1.25 más 1 e incluso más 0.75 como normalidad. Yo les creo que en el aula virtual hay un documento que habla sobre valores de normalidad del light de acomodación. Por favor, léanselo, yo creo que en segundo se lo leyeron. Pero retómenlo para que recordemos porque se contempla incluso hasta una dioptría de lag acomodativo. ¿Listo? Si el paciente tiene un lag de 1, pero tiene síntomas, hay que prestarle atención, ¿cierto? Si es superior a 1, va a tener síntomas, ¿listo? O va a ser que aunque no sea presbita, va a alejar. ¿Con qué se maneja un lag de acomodación por encima de 1? Con terapia visual, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una alteración acomodativa. Se le pone lentes positivos, ¿cierto? Dentro de la terapia se puede generar, aunque normalmente es una terapia o flippers, positivo y negativo, o negativo porque se requiere activar acomodación. Acá estamos con un retardo acomodativo, entonces hay que estimular con negativo para activar acomodación. Pero también hay que trabajar el dinamismo de la acomodación a través del flipper. Positivo de más 2 o menos 2. Bien. Entonces, recordemos que no se nos olvide demanda y acá respuesta. Entonces, ¿ustedes cómo describen entonces qué es el lag de acomodación? Yo sé que ya lo consultaron, pero ahora con sus palabras. Va a estar todavía el tingo, ¿cierto? Tingo, 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 tingo. No viajó muy lejos, ¿cierto? Con sus palabras. ¿Qué es lag acomodativo? Pues
Tingo, 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 tango. No, demoraron mucho. ¿Qué es la acomodativo? Es la acomodativo, que es como la diferencia que hay con un estímulo, y lo que quiera que no logra suplir como la parte acomodativo. Vamos a pensarlo en términos de respuesta y demanda, ¿listo? Ya le hemos echado mucha carreta a lo que es respuesta y a lo que es demanda, ¿listo? Tingo, 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 tango. Tenemos acá el gráfico. Esto se llama demanda, esto se llama respuesta. ¿Qué es el la? ¿Cuándo qué? Excesivo. Entonces, No cumple cuando la la respuesta acomodativa es eso, menor a la demanda. Facilito, clave, menor. ¿Sí? Entonces comparamos la respuesta, la demanda con la respuesta. ¿Sí? Entonces es menor. Tingo, 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 tango. Muy agresiva con eso. ¿Qué pasó? Ariadna. Ariadna. ¿Cómo se llama o qué nombre recibe cuando la respuesta acomodativa es menor a la demanda? Insuficiencia acomodativa. ¿Cómo más le podemos decir? Porque es que insuficiencia es solo una alteración acomodativa. Hipoacomodación. Pero primero, después, muy bien. ¿Cómo más se le puede llamar? Nos faltan dos nombres más. Lo que pasa es que flexibilidad está muy otorgado también a la falta de dinamismo, de activar y relajar. Entonces, como fatiga. La clasificación es hipoacomodación, ¿cierto? ¿Cómo se divide? Está dividido en dos, dependiendo de su severidad. Del estadio más leve de hipoacomodación, ¿cuál es? Hablemos de alteraciones acomodativas, ¿sí? ¿Cuál es el primer estadio? Fatiga, primero nos fatigamos. Como alteraciones acomodativas. Fatiga, ¿cuál es el que sigue? Lo han dicho mucho acá. Espasmo, lo contrario. Insuficiencia. Entonces nos fuimos con la bolsa de compra, ¿cierto? Y están tan pesadas, tan buenos, ¿cierto? Que empezamos a fatigarnos, pero podemos llevarlo, ¿cierto? Eso sucede con la acomodación. Llevamos algo que nos da dificultad, pero es capaz de ejercerse la función de llevar esos paquetes. Bueno, insuficiencia, es que ya se levantan, pero no se es capaz de ejercer la función en su totalidad, ¿cierto? Ya hay una limitante. Y cuando ya no se puede ejercer, parálisis. Esto normalmente es farmacológica, por intoxicación, por ya enfermedades sistémicas, ¿cierto? Es la mayor severidad de una hipoacomodación. Entonces, no les estoy preguntando sobre estas, sino sobre las clasificaciones generales. ¿Qué nombre recibe cuando la respuesta acomodativa es menor a la demanda? Una es hipoacomodación. ¿Cuál otra? LAC, con el que empezamos, ¿cierto? LAC.
Realmente los dos términos técnicos serían hipoacomodación y lag. El otro, retardo acomodativo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cuáles son los valores normales de esa hipoacomodación? Desde más 0,25 hasta más 1, valores normales. ¿Listo? Ahora puede suceder lo siguiente. Dejémoslo ahí mientras tanto. Resulta que podemos tener esta situación. Recuerden que siempre la acomodación la evaluamos cuando el paciente es hemétrope o está hemetropizado. ¿Qué es un paciente hemetropizado? Que está corregido, que está corregida su ametropía. ¿Listo? Entonces por eso vamos a poner acá para que no se nos olvide que debe estar hemetropizado bajo esa condición. Entonces, objeto también nuevamente a 50 centímetros. Resulta que este sujeto acomodó $250 dioptrías. Entonces ese punto focal que de ese objeto, ¿dónde focaliza? Antes de la retina, ¿En cuánto? 0,50. Entonces queda 0,50 por delante de la retina. ¿Listo? Acá dice que es menos 2. ¿Cómo se llama esto? Demanda. Esto. Respuesta. Pues ya esta es una condición muy diferente a la que estábamos trabajando, ¿cierto? Allí, ¿qué sucede con la demanda, con la respuesta en relación a la demanda? Tú. Sí. Sí, venga para acá. Venga, venga. Mira que acá se aprende más, ¿en serio? Hiperconexión. Cambiemos corrección porque estamos hablando de acomodación. ¿Hiper qué? Exacto, no les demos la espalda. Hiperacomodación. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la respuesta? Copiémosla entonces acá. Cuando acá lo que está sucediendo es que la respuesta es mayor a la demanda. Entonces acá dice, cuando la respuesta acomodativa es mayor, coloquemos ahí mayor. Exacto. No, es que es más bonito, lo voy a tener acá toda la clase. Con tilde, hiperacomodación. Entonces, cuando la respuesta acomodativa, no, mentiras, cuando se quiere ejemplar, cuando la respuesta acomodativa es mayor a la demanda, es hiperacomodación. ¿Cómo más se le puede llamar? Porque también se le puede llamar lead, ¿cierto? Se escribe lead. Muy bien. Estos dos serían los dos términos técnicos, ¿cierto? ¿Y cuál sería el otro? Que también lo podemos escuchar. Una hiperacomodación, pongamos acá. 1.
pueden ser dos opciones dependiendo de su severidad. Lo mismo que hicimos ahora. Fatiga, psicoacomodación. En orden, exceso. 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 Entonces, si hay una hiperacomodación, el primer nivel es exceso. Segundo nivel, espasmo. Espasmo acomodativo. ¿Ya? Sí. Sí, pero bueno, Y a escuchar también. Listo, gracias. Entonces, miren, tenemos una hiperacomodación, la demanda es mayor, la respuesta es mayor que la demanda. También se denomina lead acomodativo. ¿Cuáles pueden ser sus dos presentaciones? Exceso o espasmo. El exceso es una actividad mayor o una respuesta mayor, en cambio un espasmo es una contractura permanente de la acomodación. Incluso revisando síntomas, recuerden que va incluso cursando con dolor por el mismo espasmo que se genera o esa contractura muscular. ¿Cómo más se le llama? Sí, está hiperacomodación y está lead. Así como al lag también se le llama retardo, ¿cómo se le llama a la hiperacomodación? Adelanto. Adelanto acomodativo se le llama también a la hiperacomodación. Ustedes han escuchado de la pseudomiopía, ¿cierto? Es acá donde la identificamos. Es un paciente hemetropizado que en las pruebas acomodativas nos estamos encontrando con un lead acomodativo. Si no hacemos pruebas acomodativas necesarias para poder hacer un buen diagnóstico acomodativo, este paciente fácilmente termina siendo corregido como un sujeto miópico. ¿Y cómo identificamos si el paciente tiene lag o lead? Como nosotros vamos a hacer refracción, el paciente va a estar, cuando tengamos la corrección, ya hacemos retinoscopía, vamos a darle quizás un espacio a tomar agudeza visual con esa refracción, pero vamos a hacer retinoscopía dinámica. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está hemetropizado y con el mismo retinoscopio le vamos a observar sombras. Si son sombras contra, ya no estamos hablando de una miopía, estamos hablando de un lead. Sí, porque el paciente ya está corregido, ya no tiene por qué aparecerme unas sombras contra. ¿Sí? Entonces estaría frente a un lead. Y si me aparecen sombras con, lo asocio con un lag, porque me va a pedir positivo. No se preocupen si hasta el momento esto es un poco confuso en cuanto al lead y lo del lag, porque hay unas técnicas que vamos a hacer cuando sepamos hacer retinoscopía. Contra es lead, es decir, toca anteponer lente negativo. Y sombras con está pidiendo positivo, por eso se asocia con lag. Lead negativo, lag positivo. Milena, yo les dije que iba a bajar cierta nota por el maltrato. Él está maltratando. No, niños, recuerden con respeto, en mi clase yo no acepto que se traten mal así sea en juego. Listo, para todos. Y creo que ya a algunos les he llamado la atención por eso. Bueno, resulta que como todavía no hemos hecho técnicas de NOT y NEM para conocer esto, ustedes cuando se empiezan a sospechar que el paciente tiene un lag acomodativo mayor a 1, ¿con qué técnicas hasta lo que ustedes llevan
podrían decir, uy, yo sospecho que el paciente tiene la... bueno, con flexibilidad, pero analizado con qué. Y la amplitud de acomodación, ustedes manejan la fórmula de Hofstadter, ¿cierto? ¿Encontrarían una amplitud de acomodación mayor a la edad, o mayor a la máxima, o menor a la mínima? Para sospechar de un lado. Menor a la mínima, porque se asociaría con insuficiencia acomodativa. En cambio, ¿cuándo pueden sospechar de un lead? Mayor a la máxima, ¿cierto? Si tenemos una amplitud de acomodación mayor a la amplitud de acomodación máxima por Hofstadter, vamos a encontrar un lead en las técnicas dinámicas. Listo, yo les tenía este espaciecito como de repaso algunas cosas porque necesitaba que se tuviese claridad para poder abordar lo refractivo más adelante. ¿Listo? Ahora los invito a que cambiemos el chip, porque la idea es trabajar e iniciar, como ustedes vieron en el plan de curso, queratometría, ¿sí? Entonces voy a poner algo acá. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta, claridad frente a lo que estamos hablando del ILA? ¿No? Bien, bien. Listo. Resulta que El link sí siempre tiene que ser, o sea, no es como el lab que hay como una tolerancia. El link no puede haber nada de link. excelente pregunta para que no se nos pasara por alto. No hay valores normales del INE. Desde menos 0,25 es una alteración acomodativa que debe tratarse. No hay valores de normalidad para el INE. ¿Listo? ¿Desde cuánto? ¿Desde 0,25 ya? Desde menos 0,25 ya es alteración acomodativa. Eso, piensen, debe haber por ahí otro que no se nos pase por ahí. Listo. Vamos a avanzar un poquito en queratometría. Ya ahorita hacemos un ejercicio más práctico para que podamos articular. Listo, nosotros en nuestro sistema visual contamos con varios medios refringentes, ¿cierto? Dentro del que más aporta valor en la refracción es la córnea. ¿Cuál es su principal característica? Óptica. ¿Cuál es su principal característica óptica? La transparencia. ¿De dónde viene? De su distribución de las láminas, ¿cierto? Entonces, en el paralelismo de sus láminas. Entonces, la principal característica de la córnea es la transparencia. Aporta gran porcentaje de la refracción ocular. Y a pesar de que es un lente divergente, porque tenemos un espesor central de la córnea aproximadamente de 0,50 milímetros,
y un espesor periférico de 0,7 milímetros, o sea, es más gruesa en la periferia, más delgada en el centro. Eso es un menisco divergente, ¿cierto? Su proximidad con otros índices de refracción le da a ese lente, siendo córnea, un poder positivo en su refracción. Yo creo que ustedes ya conocen esta imagen, ¿cierto? El ojo esquemático de Gustav, en donde representa una queratometría anterior o un valor en radio de curvatura promedio de 7,8 y un posterior de 6,5 milímetros. Con su espesor, ahí solamente muestra el espesor central de 0,55 o 0,50 milímetros promedio y un índice de refracción de 1,337. ¿Y para qué necesitamos esto? Para poder comprender al queratómetro, al principio óptico del queratómetro. Nosotros estos valores en radio de curvatura vamos a trabajarlo en dioptrías o lo podemos trabajar en milímetros. Si hablamos en dioptrías, entonces hablamos de 44 dioptrías, 43 dioptrías, mientras que 7,8 milímetros representa el radio de curvatura. Sabemos que tenemos una circunferencia de límite a límite, se llama diámetro, y la mitad de ese diámetro representa la curva o el radio. ¿Listo? Los queratómetros, que son los elementos con los cuales medimos la queratometría, en sus tambores la mayoría tienen las dos compensaciones. Sin embargo, van a averiguar cómo paso de dioptrías a milímetros. Es una fórmula. ¿Cómo puedo hacer la conversión de milímetros a dioptrías? O de dioptrías a milímetros. Aunque es muy facilito uno teniendo el equipo ahí, lo manipula, pero pues es bueno conocerlo. O sea, No. ¿Quién dijo de 2000? Es una fórmula que relaciona el índice de refracción del aire y el índice de refracción tomado en ese momento de la córnea. Listo. Aparte de la característica de transparencia de la córnea, también es necesario hablar de que ella es asférica. ¿Qué es una superficie esférica y una superficie asférica? Si este fuese una esfera, sí se ve como redonda, ¿cierto? Sí. Este radio de curvatura lo mido acá y mide, por ejemplo, 7,8 milímetros. Lo mido acá y mide lo mismo. ¿Sí? Mido acá. Esta es una superficie esférica. Es aquella superficie en donde el radio de curvatura es el mismo en toda su superficie. ¿Listo? Pero mira que la córnea no es así. La córnea es asférica. Miren que esta es la esfera. Y miren que la córnea no tiene la misma curva. La córnea es asférica. Entonces la córnea tiene como una forma así más o menos. Eso se pone esférico. Esto es esférico. Acá es asférica. ¿Qué quiere decir? Que el radio de curvatura difiere del punto en que yo tome el valor. Puede ser que acá tiene 7,8 milímetros y acá hacia la periferia se va volviendo más plano. Entonces le podemos decir que 8 milímetros. Y si lo mido más acá, 8,2 milímetros. A mayor valor, mayor radio de curvatura, más plano. ¿Sí? Entonces la córnea es así. Asférica. Sale con el tilde. No lleva tilde. Ya no esférico. Ah, sí, asférica, sí, asférica.
Esférico. ¿Qué palabra No es? se acuerdan de los celulares. ¿Ah? ¿Cómo acuerdan? Ay, a mí me gusta poner tareas chéveres. Que es una palabra grave, aguda, esdrújula. Sobre esdrújula, con eso nos acordamos de la segunda. Pero no, eso ya es algo personal para quien quiera revisar. Listo, entonces sucede que nosotros deberíamos conocer cuáles son los valores de curvatura de la superficie, ¿cierto? Tenemos una gran ventaja del queratómetro, ventaja y desventaja, porque igual el queratómetro nos permite medir los radios de curvatura, pero en una zona de 3 milímetros centrales, ¿sí? Entonces ya sabemos que es esférico y asférico, ¿cierto? Vamos a ver la córnea pero de frente. Listo, estamos viendo la persona de frente. Hagámoslo todo completico, así más o menos. ¿Se alcanza a ver allá al fondo? ¿Estamos conectados? ¿Sí? ¿Dónde está el muñequito del tango? Tengo tango. ¿Listo? Ah, es que yo quería que cayera detrás de usted. Entonces, entrégueselo al compañero atrás. ¿Estamos conectados? ¿Listo? ¿Qué es una superficie asférica? ¿A qué se le denomina una superficie asférica? O cambiémosle la pregunta, ¿por qué la córnea se considera asférica? Bueno, esa diferencia de espesores nos dice que es un lente divergente. ¿Listo? ¿Quién nos ayuda? ¿Por qué decimos que la córnea es asférica? Milena. Porque el radio de curvatura difiere dependiendo de semilla. Listo, porque el radio de curvatura va haciéndose más plano hacia la periferia. ¿Listo? ¿Bien? Recuerden que la córnea es más o menos así. ¿Listo? Acá en la periferia es más plana. Acá más curva o menos plana, ¿cierto? En promedio, nosotros decimos que para tomar referencia de queratometría, el neutro para el ojo esquemático es 44 dioptrías. Yo creo que esto nos va a ayudar a recordar quizás un poco más. 44 en promedio se toma como neutro en queratometría, 44. La esclera tiene una curvatura promedio de 36 dioptrías. ¿Cómo puede llegar uno de 44 a 36? Puede ser un cambio brusco, ves que acá en el limbo, justo antes de terminar el limbo, tiene 44 y pum, pasa a 36. No se puede, ¿cierto? Nosotros no tenemos, así a veces nos queden como los dibujos así, ¿no? Entonces, si de 44 en el ápice o en el centro de la córnea, debe haber una progresión de aplanamiento hasta llegar a 36 de la esclera. Entonces es por eso que acá puede medir 44, 43 y así progresivamente, por acá 39 dioptrías, ¿sí? Entonces por eso la córnea es asférica, porque su radio de curvatura se va aplanando hacia la periferia. Digamos que por acá está la pupila. Resulta que acá sobre la córnea tenemos diferentes meridianos, ¿cierto? Todo menos central, ay por Dios.
vamos a hablar de las superficies regulares e irregulares. Voy a trazar los rayos. Uy, me salieron peor de exigentes. ¿Listo? ¿Cómo? No, cállate. Ay, no. No le dé ideas. Listo, tenemos varios meridianos, ¿cierto? Y pues obviamente la pupila está acá más o menos. Necesito que sean muy generosos conmigo. Resulta que si yo cojo este meridiano, él se puede ir aplanando progresivamente, ¿cierto? Aplanando porque la córnea es asférica. Sobre este meridiano sufre ese mismo aplanamiento. Este meridiano sufre el mismo aplanamiento. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si este es el más plano, ¿cuántos grados da ahí? Como 40 grados. Yo no les sé. ¿Qué más? 42. La mitad, 45. Porque se la mira. Les voy a hacer traer una hoja milimetrada entonces. Ah, transportador. 45 grados. Listo, acto de fe. A 90 grados de esos 45 grados tiene que estar o debe estar el meridiano más curvo. Entonces a 135 grados estará el meridiano más curvo. Esta condición se cumple en córneas regulares. Cuando los dos meridianos principales son separados o están separados por 90 grados, o sea, forman un ángulo recto, un ángulo igual a 90 grados. Cuando los dos meridianos principales están separados por 90 grados. Meridianos principales los tomamos como el meridiano más plano y meridiano más curvo. Estos son los que llamamos meridianos principales. Y eso se traduce en una córnea regular. ¿Cómo va? Cuando los dos meridianos están separados. Los dos meridianos principales. Sería que no, porque estamos sentidos en medio. La letra que dos meridianos estén separados por 90 grados es un ángulo recto. O sea, solo es que la diferencia entre los O sea, 90 grados. digamos, estudiar el igual de todo, pero estudiar bien el ángulo de distancia. Sean 70 grados, y de pronto para las cosas. Igual hoy nos dividimos todos, ¿cierto? Hoy nos dividimos. ¿Qué va a agregar? Tiene que agregar. Eso, dígalo duro. Cuando una córnea es regular, Los dos meridianos principales están separados por 90 grados. ¿sí? ¿A qué hago referencia cuando son meridianos principales, Beatriz? Yo no he dicho eso. El más plano y el más curvo. Excelente aporte porque eso nos da una claridad importante. Hemos hablado que los meridianos principales son el más plano y el más curvo. Depende de la córnea, ese más plano será horizontal
Depende de la córnea, ese meridiano más plano será vertical. Depende de la córnea, ese meridiano más plano puede ser oblicuo. ¿Listo? Excelente. ¿De acuerdo? Resulta que el queratómetro es un muy buen elemento. El queratómetro de Helmholtz que ustedes van a ver en la práctica. Pero solo nos mide córneas regulares. Pues una pregunta, ese queratómetro ya casi no se usa, ya viene más digital. Sí, ustedes saben que la tecnología siempre está reemplazando todos los equipos manuales. Sin embargo, el queratómetro aporta datos de la regularidad de las miras. Para usted, que ya pues usted ya lo ha usado normal, parece que es más exacto. ¿El manual? Bueno. Pues como yo hago queratometrías exactas. Vea, no, la verdad debemos ir de la mano de la tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Ahora incluso está el topógrafo, ¿sí? Pero comparando el queratómetro que tenemos acá con un autoqueratómetro, ambos deben ser precisos, ¿sí? Porque el manual requiere de la habilidad del evaluador, ¿sí? Y el otro equipo automático pues depende de que esté calibrado. ¿Listo? Ya si dicen, ¿usted cuál prefiere, el queratómetro o un topógrafo? Pues el topógrafo, ¿sí? ¿Por qué razón? Acá muy bonito, acá está la pupila, ¿cierto? Resulta que el queratómetro nos mide 3 milímetros centrales. ¿Cuánto mide la córnea? Diámetro horizontal. En promedio. 11.7 milímetros en promedio. De 11.7 milímetros estamos teniendo acceso a 3 milímetros centrales. La información es limitada, pero nos ayuda a tomar decisiones. ¿Listo? Y ahí es cuando le llaman, ¿no? Tan poquita área se puede detectar anomalías. Sí. Además, porque es que 3 milímetros centrales es como el área visual, en donde se generan cambios, ¿cómo se generan cambios a nivel de agudeza visual? En el área pupilar, o sea, en esa misma zona. Por eso es que la queratometría todavía nos ayuda a tomar decisiones. ¿Qué es el limitante? Que cómo está esta zona. Ese es el lío por el queratómetro. Por eso el topógrafo o el tomógrafo corneal nos permite medir incluso hay anillos a los 3 milímetros, 5 milímetros, o sea, cada 3 milímetros se genera una medida en diferentes ejes. Entonces, pues es una evaluación más completa, pero no necesariamente es un equipo que tengamos en consulta rutinariamente. Entonces, el queratómetro es un elemento viable y vigente hasta el momento, ya sea manual o auto. Paciente con queratómetro. Allí vamos. Yo me voy a adelantar un momentico acá, ya ahorita les vuelvo a presentar esa. Resulta que la córnea, las córneas que nosotros esperamos en consulta son estas, ¿cierto? Miren que miren que acá está más plano, acá está un poco más curvo, pero acá también se aplana, entonces es muy regular, ¿cierto? Mientras que acá, miren que acá hay curva, acá vuelve y se encurva y acá quizás puede ser un poco más plana. Entonces puede ser que la córnea tenga diferentes radios de curvatura. Tenemos nuevamente la córnea de frente. Y resulta que por acá venga un meridiano y acá venga otro acá y este otro sea así. ¿Por qué? Porque acá hay una zona de encurvamiento. La córnea es más curva y se pierde esa transición de asfericidad de una córnea regular. Y resulta que este es el meridiano más plano y este es el más curvo.
acá más o menos tiene 60 grados y acá más o menos tiene 0 grados. Entre 0 y 60 se considera un meridiano, un ángulo de 90 grados. Entonces, en córneas irregulares, ya sean por queratoconos o la clasificación grande que son ectasias corneales, los meridianos no van a tener una separación de 90 grados. Por ende, son córneas irregulares. ¿Con qué medimos estas córneas? Con topógrafo. ¿Listo? La mayoría de córneas que se presentan son regulares. Para que nos consideren los irregulares sería menor a 90 o también se puede Diferente a 90. Sea menor una separación de los meridianos principales, menor o mayor a 90 grados. Y ustedes ya están siendo muy familiarizados con las córneas regulares o con los sistemas regulares, a pesar de que apenas van a ver queratometría. Regálenme una fórmula óptica, esfera, cilindro y eje. Más 1 con menos 4. Más 1 con menos 4 por 35 grados. Transposición. Más 4. ¿Cómo hicieron este cambio? Sumándole 90, ¿cierto? Si es mayor, se resta. Y si es mayor a 90, se le resta 90. ¿Por qué 90? Pensamos que la córnea regular, la pensamos. Porque trabajamos o podemos corregir sistemas ópticos regulares. Es decir, una ectasia corneal, como ahora nos lo mencionaba Pablo, las gafas no van a ser el mejor elemento de corrección, porque si es una córnea irregular, no va a estar el meridiano más plano o menos refringente separado del otro por 90 grados. ¿Sí? Entonces acá es donde una de las mejores alternativas es el lente de contacto. ¿Sí? Entonces miren que hace rato ustedes están familiarizados con sistemas ópticos regulares, porque acá ustedes hacen el cambio de 90 grados. ¿Listo? Por transposición. Entonces volvamos a este. Cuando un sistema o cuando hay un astigmatismo regular, cuando los meridianos principales son perpendiculares entre sí. La refracción a lo largo de cada meridiano es constante, es asférica, pero es progresiva y constante. No que es que acá tengo 7.8 milímetros, bueno, hablemoslo en curvatura que quizás es más familiar para ustedes. Acá tengo 44 dioptrías y acá tengo 48 dioptrías, por acá vuelvo a 44 dioptrías, eso no es de la regular. Y uno de los mejores elementos de corrección son los lentes oftálmicos, mientras que en un astigmatismo irregular los meridianos principales no están separados por 90 grados, la refracción puede variar en cada uno de los puntos, no son corregibles en su totalidad, o sea, no dan, la agudeza visual no es satisfactoria a través de lentes oftálmicos y la mejor opción son lentes de contacto gas permeables. ¿Listos? En la presentación no vamos a avanzar más allí, solamente quiero que trabajemos con una cosita. ¿Qué no se acuerda? ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Es de la clínica?
revisemos un momentico lo que tienen escrito. Generen dudas, inquietudes, si todo va bien. En refracción no como encontraría unas irregulares, o sea, serían las variables en el grupo de ¿Cómo se puede En diferenciar? refracción. Lo mismo que en keratometría. O sea, en refracción uno tiene que construir una fórmula lo más acertada posible, pero la escribe como si fuese a corregir un regular. ¿Sí? Otra opción, por ejemplo, ese mismo ejercicio que teníamos ahora, más 1 por 35. Y sería, el otro meridiano era menos 3, ¿cierto? Porque eran 4 de cilindro. Por 110. Tendría que ser así. Pero realmente esto no lleva a nada, porque no se puede construir una fórmula a partir de eso, sería como dato de la historia clínica. ¿Sí? Miren que la separación entre estos dos no es 90, es menos de 90, entonces entra dentro de la categoría astigmatismos irregulares. Lo mismo que, por ejemplo, la keratometría, vamos a tener un valor de 45. La keratometría se escribe así: meridiano más plano sobre meridiano más curvo por el eje del meridiano más plano, digamos que es 10 grados. Este me lo inventé por completo. ¿Sí? Meridiano más plano lleva el eje la keratometría. Entonces, ¿cómo lo podría escribir? 45 por 10 grados y 46,50, que es el más curvo, por 100 grados si fuese regular. ¿Sí? Estas dos formas son correctas. ¿Cuál es la más común cuando ponemos esta anotación, la de arriba? Así se anota la keratometría. Bueno, yo creo que es que hay dos formas de siglas, yo creo que es más común para todos. Keratometría. Keratometría ojo derecho. 45 sobre 46,50 por 10. Ese es un dato de keratometría. Podría haber tendencia a miope. Para los ejercicios, vamos a eso era lo que los quería llevar. Hacemos este ejercicio y ya los dejo reflexionar sobre esos ejercicios. Bueno, esta es la forma de anotar, quitémosla de una vez. ¿Cuál es más plano? 45 o 46,50. Perfecto. ¿Cuál es menos refringente? más fuerza. ¿Por qué? Pongámoslo acá porque me estorbó. Más curvo. ¿Listo? Más refringente. Listo. ¿Acá qué será? ¿Positivo o negativo? Más positivo. Puede ser menos positivo o más negativo. ¿Sí? ¿Cuál ponemos? ¿Listo? Entonces resulta que varios autores han dicho que la curvatura tiene influencia sobre las ametropías. Tenemos un valor neutro en keratometría que es 44, ¿cierto? Lo hablábamos ahora. Entonces el valor neutro es 44 dioptrías. Más plano sería ¿qué? 43, 42 con sus cuartos de dioptría, ¿cierto? 41,
¿sí? Sería plano y hacia arriba sería curvo. Es decir, 45 con sus cuartos de dioptría, ¿cierto? 45, 25, 45, 50 y así. ¿Cierto? Entonces, porque allí está como más plano y más positivo y más curvo. Ah, de las dos formas, sí, 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 sí. Eso, comparando. Muchas gracias, me ayudaron a responder. Entonces resulta que si esto es neutro, todo lo que sea más plano se asocia con hipermetropía. Lo más curvo se asocia con, ustedes escribieron en el taller, un sistema óptico miope es más positivo, se asocia con una córnea curva. Mírenlo acá. ¿Sí? ¿Sí o no, Manuel? Entonces, a partir de eso, ¿qué ametropía encontraría usted con esta queratometría? ¿De cuánto? ¿De dónde salió ese menos 1? Cojo 45, ¿cierto? ¿Y qué hago? Y le saco el recorrido entre ese y el segundo. Necesitaba un neutro, no tengo neutro, tengo 45. ¿Cuánto hay acá? Una dioptría. Como es más curvo, entonces asumimos que hay tendencia a la miopía. ¿Con qué se corrige la miopía, Paulo? Con negativo, ¿cierto? Entonces hasta el momento podría pensar que voy a encontrar menos 1. De astigmatismo, la diferencia entre estos dos, menos 1,50 por el mismo eje queratométrico. Esto es lo que yo puedo predecir en que voy a encontrar en refracción de mi paciente. No en todos los casos se cumple, pero es una base para tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Vamos bien, Ariadna? Por último, una queratometría. Encontramos 41,50 sobre 43,50 por 170 grados. Meridiano más plano, meridiano más curvo por el eje de más plano, ¿cierto? ¿Cuánto encontraríamos? Más porque es más plano. 250. Porque, El neutro es 44. ¿Cuánto me hace falta el 41,50 para llegar a 44? O 44 menos 41,50. 0,50 para llegar a 42 y para llegar a 44. Listo, más plano 41,50 que 44 que consideramos neutro, ¿cierto? Por eso lleva el más 2. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Bien? ¿Sofía? ¿Bien? Menos el cilindro. La diferencia de 41,50 a 43. 2 por el mismo eje. Listo. Ya por último, esa profe llevo varias veces diciendo que por último. Ahora sí es para usted. Ay, que me regresan el muñequito. Por favor, cada uno me va a inventar una queratometría, por favor. Pero tengo que responder. No, queda de tarea. Invéntese la queratometría. Valor más plano. Es más alto, no me lo creo. Para yo borrar allá. No me baile, pasa.